Aleluya. San Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que se pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ayúdeme hermano, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Mira, leído por encima, tal vez no hay mucho que hablar, pero leído a profundidad, hermanos, nos está enseñando algo a ti y a mí. Mira cuán importante y con mucha seriedad esta palabra. Si nuestra justicia no fuere, ¿qué dice? Mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿De qué justicia está hablando? ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? No quiero llamar la atención desde aquí. Pon atención, Toño. Siéntate bien. Deja de estar jugando. Por favor, ahí los que estén mayores, ayúdenme, por favor, para no estar hablando yo cuando estoy acá. No es tiempo de jugar. Gloria a Dios. Si estamos aquí, hermanos. Necesitamos aprender a hacer justicia. Porque dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos, hermano? Los fariseos eran conocedores de la ley. Los escribas eran los que escribían, ¿sí me entiendes? Los que se les dictaba, los que conocían también la ley. Eran conocedores de la ley. Tu justicia, mi justicia, hermanos, si no es basada en la justicia de Dios, no sirve, no sirve de nada. Pues tú tienes que aprender esta palabra, tú tienes que aprender qué es lo que Dios está pidiéndote a ti y a mí. Debemos de interesarnos en entender que si la conducta que nosotros estamos llevando no es correcta, no es agradable del Señor, no la vamos a hacer. No vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? ¿Qué es lo que ellos hacían? Abre tu Biblia en San Mateo capítulo 16, por favor. Versículo 5 en adelante. Tú tienes que entender con quién te juntas, qué hablas, qué haces, qué practicas. Porque si tú haces lo que hacían los fariseos, pues tu comportamiento va a ser como uno de ellos. Quiere decir que la justicia que los fariseos hacían, estaban perdidos con la justicia que ellos hacían. Porque si a nosotros nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, quiere decir que esta gente estaba perdida. Porque la justicia que ellos hacían no era la agradable del Señor. O sea que conocían la ley, pero no la practicaban. Conocían la palabra, pero no eran obradores de la palabra. Y Dios no quiere que hoy en este día su pueblo sea de esa manera. Porque bien eres fariseo o bien eres un hombre de justicia, un hijo de Dios. Porque el que es de justicia es hijo de Dios. El que practica la justicia es hijo de Dios. El que no practica la justicia, Jesús les dijo, vuestro padre es el diablo. Porque las obras de vuestro padre, esas queréis hacer. Por eso es importante aprender qué es justicia. Hace tiempo yo les dije que
En algún momento vamos a hablar más extendido acerca de la misericordia, juicio y justicia. Porque si estas tres cosas tú las aprendes, esas tres cosas, esas tres palabras a profundidad, tú vas a entender la mayoría de las Sagradas Escrituras. Porque realmente eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Para aprender una buena conducta, para aprender justicia, para aprender misericordia. Si eso es aquí. Mira lo que dice en el 16:5, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Fíjate, pon atención. Me vino algo a la mente ahorita. ¿Cuántos de ustedes se les dice algo y no entienden? Entienden otra cosa. ¿Por qué dice eso? ¿Entiendes otra cosa? Así le pasaba a los discípulos. Así le pasaba. O sea que, ¿por qué les pasaba eso a los discípulos? Porque todavía no entendían. Porque todavía su entendimiento no estaba abierto. Mira, ¿en cuál me quedé? En el 8 dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Y de los 7 panes entre 4,000, y cuántas cestas recogisteis, canastas recogisteis. 11 dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué, hermanos, de la doctrina de los fariseos y los saduceos. La palabra de Dios dice que un poquito de levadura, ¿qué hace? Echa a perder todo. Un poquito de mal en tu vida echa a perder toda tu obra, toda tu justicia, todo lo que venías practicando. ¿Sí entiendes? Por eso yo necesito aprender justicia. Yo necesito entender que esto es algo muy serio. Nos está advirtiendo Jesús a ti y a mí, nos advierte para que no seamos como fariseos, que venimos a la iglesia, que recitamos palabra, hablamos palabra, pero hacemos otra cosa. ¿Sí entiendes? Porque el hablar palabra no nos va a salvar, sino el obedecer la palabra, sino el poner por obra la palabra. Porque de esa manera tú vas a empezar a practicar la justicia de Dios. Entonces, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, si nosotros nos estamos ensuciando con otra enseñanza, con otra doctrina, si tú te juntas con amigos y aprendes basura, eso es una doctrina. Esa es una mala, pésima enseñanza. Si a ti te gusta hablar malas palabras, escuchar malas palabras, estás en medio de eso, ¿qué estás aprendiendo? Porque podrías decir: no, pues yo no le creo a otros cuando escucho allá. Tal vez sí, pero hay algunos que sí escuchan otras cosas de allá afuera. Y a veces se enferman, porque no preguntan. Porque todo tiene que ser basado a la palabra de Dios y no adulterándola, no torciéndola, sino hablándola tal como está. ¿Y cómo la van a entender? ¿Cómo la van a hablar aquellos si no se les ha sido revelado por el Espíritu Santo? ¿Se entiende? Pero esta clase de palabra es algo muy claro, porque estos no practicaban justicia. Ellos no practicaban la justicia de Dios. Abre tu Biblia en San Mateo 23. Quiero que mires, que analices las cosas que hacían los fariseos. 23:1 adelante, ¿lo tienes? Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que
Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta era la conducta de ellos. Que esa conducta no sea en nosotros, que esa conducta no sea en ti. Por eso te digo, no basta con hablar. No me va a salvar el que yo hable la palabra. No te va a salvar el que la escuche solamente. Porque si eres olvidadizo, de nada te va a servir. La palabra de Dios dice que seamos oidores y hacedores de ella. Eso es justicia. Eso es que hayas creído. Porque eso se te va a hacer contado a ti también por justicia. Porque has creído. ¿Qué más hacían? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos. ¿Qué hacían para ser vistos? Eso es hipocresía. Cuando tú quieres hacer algo para que te vean los demás, que tú lo haces bien, que tú eres el mejor que los demás, ya tu recompensa te fue dada. No tienes recompensa de parte de Dios, porque tú buscas la honra de los hombres, la gloria de los hombres. ¿Y eso qué es? ¿Justicia o injusticia? Si nuestra justicia no fuera mayor, dice, acuérdate. Y no nomás está hablando de eso, vamos a hablar más. Agrega, ¿cuál me queda, hermanos? Antes, hace todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y a las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro. Quieren ser vistos. Por eso todo lo que tú hagas, lo que haga el hombre para que sea visto, no le va a servir de nada delante de Dios. Se engaña a sí mismo. Te voy a decir la verdad, no ha creído. Porque al que ha creído tiene temor de hacer esas cosas. El que entiende que lo que dice el Señor lo va a cumplir, tiene temor de llevarse la gloria de Dios, de andar buscando la gloria de los hombres. ¿Sí me entiendes? Y para no seguir leyendo, tú puedes leerlo en tu casa, acuérdate, te voy a preguntar para el siguiente sábado, tal vez. Todo el 23, porque está lleno de cosas así. ¿Sí me entiendes? Y porque el día sábado no tienes preguntas. Ya se sabe en la Biblia, desde la A hasta la Z, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos se la saben ya de memoria, por eso no me hacen preguntas. Entonces no hay mucho que decir, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, mira, abre tu Biblia en el libro de Romanos, por favor. En el capítulo 6, por favor. Gracias, Señor Jesús. En el capítulo 6, vamos a leer desde el 11, ¿está bien? 6:11, Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mira el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino, ¿qué dice, hermanos? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como, ¿qué dice? Como instrumentos de ¿qué? ¿Cómo vas a presentar entonces tu cuerpo? Sin pecado, sin pecar. ¿Para qué? Para que sí sea instrumento de justicia, para que tú practiques la santidad. ¿Sí entiendes? Para que tú practiques la justicia de Dios. Lo dice claramente, mira, una vez más, el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea que no nada más es nuestra forma de hablar, de decir, sino que nuestro cuerpo lo vamos a presentar en santidad también. Que son miembros para justicia de Dios, dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la... Ok, este es otro punto. Quiero que te brinques al 18. Ahí mismo en el 6:18. Y libertados del pecado, venid a 6, ¿qué dice? Entonces, ¿qué hacían los escribas y los fariseos? ¿Y la injusticia qué es? Es pecado. Es pecado. Acuérdate que los injustos, dicen, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no lo vamos a hacer, acuérdate. Y libertados del pecado, ya dejaste el pecado, dejaste el mal. Por eso esta es otra parte que tenemos que trabajar. Que tú tienes que trabajar. No puedes andar como sea, porque entonces estás diciendo que tú no, en realidad no has creído en Dios. Si algo te cuesta, tienes que hablar con Dios. Tienes que trabajar en esto. Tienes que pedirle a Dios ayuda en esa área que todavía no puedes vencer. Para presentar tu cuerpo, ¿qué dice? Y ser siervos, ¿qué dice? Venís a ser siervos de justicia. Abre tu Biblia en la primera carta de Juan, por favor. Gloria a Dios. En el capítulo 3. Capítulo 2 vamos a leer primero. Vamos a leer del 21 en adelante. ¿Lo tienes? 2:21. Dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, ¿qué dice? Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué dice? ¿Qué nos prometió? La vida eterna. Y lo agrega, bríncate al 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mira el 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué es? Es nacido de Él. Todo aquel que hace justicia, cuando Jesús le dice a Nicodemo, mira, regrésate, hoy te vamos a regresar aquí al 3, en San Juan capítulo 3, por favor. San Juan 3. Versículo 1 adelante. Lo tienes. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira lo que le dice Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es nacer de nuevo? Esta palabra, hermano, hermana, si entendiste lo que leímos en Romanos capítulo 6, nosotros necesitamos
aprender a hacer justicia. Jesús le está diciendo que él tenía que nacer de nuevo, que lo que estaban haciendo no era suficiente. Tenía que haber un cambio en su persona, un cambio en su forma de caminar. El hombre, para que vuelva a nacer, necesita primeramente reconocer al Hijo de Dios, pero necesita hacer lo que él dice. Necesita practicar la justicia de Dios. Mira, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay muchas preguntas, hermano. ¿Cómo es nacer del agua? ¿Cómo es nacer del agua? Mira, hay muchas personas que piensan muchas cosas. Hay quienes piensan que nacer del agua es del bautismo. Eso no es nacer. ¿Sí me entiendes? Hay algo que acompaña al Espíritu Santo. ¿Qué lo acompaña al Espíritu Santo? Es la palabra. La palabra representa el agua. No es el bautismo. ¿Sí entiendes? Y la palabra lo dice, lo podemos leer en el libro de Efesios. Ahí habla acerca de eso. Pero el agua es la que nos limpia. ¿Sí me entiendes? Tiene que ir acompañada con el Espíritu Santo. Y esa se la había dejado de traer yo hace tiempo a la hermana. Esto es lo que representa. Mira, una vez más. Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Una persona, para que nazca de nuevo, necesita ser lavado, necesita ser limpiado. Necesita reconocer a su Dios y aceptar la doctrina de Jesús y caminar en ella. ¿Sí me entiendes? No te olvides que cuando una persona, para que sea transformada, necesita aceptar la palabra de Dios y practicarla. De esa manera he nacido de la palabra, he nacido, si me entiendes, del Espíritu. Tiene que ser de la palabra y del Espíritu. Y tal vez tengas muchas preguntas y las puedes hacer. Al sábado ahí te espero. Gloria a Dios, si me entiendes. Pero el hombre necesita aprender la justicia de Dios. El hombre necesita hacer un cambio en su vida personal. No puede caminar porque tu conducta sería como la de un escriba, un fariseo. O sea, serías falso, hipócrita. Y tú tienes que entender que no puedes caminar de esa manera. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser transformado por la palabra. Tienes que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Si no aceptas la palabra, ¿cómo vas a ser transformado? ¿Cómo vas a nacer? ¿Sí me entiendes? No se puede. No se puede. Tienes que aceptar la palabra. Tienes que aceptar la doctrina de Jesús, la enseñanza de Él. Muchos se saben la palabra y la hablan, pero acuérdate que si no es por el Espíritu Santo no van a poder avanzar. Ni yo puedo avanzar ni tú puedes avanzar. ¿Sí entiendes por qué es necesaria la palabra? ¿Por qué es necesario que vaya acompañada con el Espíritu? ¿Sí me entiendes? Gloria a Dios. Y acuérdate que cuando habla del Espíritu aquí, hablábamos ayer, ¿con qué letra empieza Espíritu? Aquí. Con mayúscula. No está hablando del Espíritu del hombre. ¿Sí me entiendes? Entonces, el Espíritu del hombre va a ser transformado, el corazón del hombre va a ser transformado por el agua y por el Espíritu. El agua representa la palabra aquí. No te olvides. Dice el 8, el viento sopla para donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo vamos a nacer del Espíritu? ¿Cómo Dios va? En pocas palabras, ¿cómo te digo esta palabra para que la entiendas? ¿Cómo serás transformado? Renacido.
Porque Jesús le hablaba a Nicodemo y no entendía esto. Fíjate, era maestro y no entendía. Entonces, para que yo sea nacido, yo necesito tener un cambio en mi vida. ¿Sí me entiendes? Yo necesito transformar mi vida, mi corazón. Necesito dejar la injusticia y aplicar la justicia en mi vida. Yo necesito dejar de ser la impiedad y aprender a ser piadoso. O sea, la misericordia. ¿Sí me entiendes? Yo necesito aprender a hacer justicia. Y necesito aprender a hacer buenos juicios, justos. Sigue diciendo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú nuestro maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro. Todo aquel que no recibe el testimonio, ¿cómo van a hacer? No pueden hacer. Necesita recibir a Jesús. Necesita caminar. Ok. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí. Brígate otra vez para atrás en la primera carta de Juan, por favor. Capítulo 3. Vamos a leer del 4 en adelante, ¿lo tienes? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesús apareció para quitar ¿qué? La suciedad. Acuérdate, el pecado. Y no hay pecado en Él. El 6 mira lo que dice, todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Y lo dice en el 7, hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. O sea que si tú tienes este problema, tienes ayuda. Tienes que ser renovado, tienes que volver a nacer, tienes que practicar la justicia. Si es que quieres la salvación, si es que de verdad no quieres estar perdiendo tu tiempo aquí. Tienes que tomar las cosas en serio. No puedes caminar conformándote con venir y sentarte y venir a escuchar una predicación. No te puedes conformar con cantar alabanzas, porque esa es parte de las cosas que debe de ser un cristiano. ¿Sí me entiendes? Entonces yo tengo que entender que yo necesito apartar de mí, pedirle ayuda al Señor, obedecer la palabra y a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Porque mira, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Tú quieres que esas obras malas desaparezcan de tu corazón, de tu carne? Necesitas obedecerle a Él. Lo que Él dice. ¿Quieres nacer? Necesitas aceptar su mensaje. ¿Quieres nacer del Espíritu? Necesitas aceptar el mensaje de Él. Analiza bien por qué dice Jesús, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán por su interior. ¿Por qué? Porque cuando dice creer no significa nada más de labios, yo creo. Es porque tú aceptas la doctrina, aceptas hacer la voluntad de Él. Entonces ríos de agua viva correrán dentro de tu interior, refiriéndose al Espíritu Santo. Mira lo que dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de... ¿Cómo es nacido de Dios? ¿Cómo es nacido? A ver si entendiste. Porque aceptó
la doctrina del Señor, aceptó el yugo del Señor y quiere caminar obedeciendo a su Señor. Camina obedeciendo a su Señor. Porque miren el 10, aquí está, mira, lo contrario, mira. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. ¿Cómo se manifiesta? Todo aquel que no hace, ¿qué dice? Justicia y que no ama a su hermano. Si sí entiendes lo grave que es este asunto. Y que no ama a su hermano no es de Dios. Si entiendes, una vez más. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pregúntate, si tú amas a tu hermano, si tú sientes algo en contra de alguien, pregúntate, porque no es para eso que nos llamó el Señor. Cuando dice, hermano, vuelvo a repetir esta palabra, si nosotros no hacemos mayor justicia que la de los escribas y los fariseos, seremos igual que ellos, hipócritas, seremos falsos, nos engañamos, queremos calmar nuestra conciencia nada más presentándonos, pero no hay una meta en tu corazón, no hay un entendimiento fuiste llamado para que tú obtengas algo muy precioso que es la salvación, algo muy grande que es la salvación. Y la estás descuidando, ¿por qué? Porque no estás interesado en aceptar el yugo del Señor, la justicia del Señor. El que hace justicia, ¿qué dice? Es de Dios. El que es injusto es del diablo. Sin quitarle ni ponerle. Palabras cortas, pero ¿sabes qué, hermanos? Que en aquel día esas palabras serán presentadas delante de ti y de mí. Por eso es de rogar, es de entender, de clamar a nuestro Dios, pedirle ayuda. Por eso yo sentí el orar al empezar. Porque puede ser que tú pienses que estás bien, que vas caminando bien, pero analiza tu vida, analiza lo que hablas, lo que dices. Piensa si no eres como Judas o como los escribas o los fariseos. Y tal vez tú te conformes, pienses que estás bien. Esto es algo muy serio. Yo tengo que analizarme qué áreas yo necesito clamar a Dios para mejorar, para cambiar, para que verdaderamente se vea en mí que yo he nacido de verdad de nuevo. Que en mí no hay injusticia, que en ti no hay injusticia. Pero si nos analizamos, nos escudriñamos y nos miramos y que somos injustos, porque la palabra justicia, hermanos, abarca mucho más que todo esto. ¿Sí entiendes? Abarca mucho más. Hace algunos servicios para atrás hablé de una cierta parte acerca de ayudar a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados. No te debe de pesar hacerlo. Eso es algo que nos corresponde hacer y deberíamos hacerlo con gusto. Todo aquel que es cristiano, todo aquel que de veras quiere llevar la doctrina de Jesús, todo aquel que tiene esta esperanza de salvación. ¿Sí me entiendes? No pierdas tu tiempo. No te engañes. Toma en serio este camino. Toma en serio la palabra de Dios, que es la que te limpia. Toma en serio la palabra de Dios, que es de esa manera que el Espíritu Santo estará contigo y te ayudará. Porque si tú ignoras la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo te va a ayudar? Si tú no estás interesado en la palabra, no estás interesado en Dios, en acercarte a Él, ¿cómo Él te va a poder ayudar? Si tu prioridad, tus cosas primeras son las personales, tuyas, ¿cómo Dios va a obrar en ti? ¿Sí estás entendiendo? No puede obrar aunque Él quiera, porque tú le has puesto, le has cerrado la puerta a Él. Jesús dijo: el que me abriere la puerta de su corazón, yo entraré, dice, tocaré, ¿qué dice? Y cedaré con él y él conmigo. Pero si tú no le abres la puerta, si tú nomás dices de labios que eres cristiano,
Los escribas decían que su padre era Dios y que su padre era Abraham. Los fariseos decían que su padre era Abraham, lo decían con orgullo. Pero los hijos de Dios no hacen esas cosas. Necesitamos limpiarnos. Necesitamos nacer, necesitamos tomar en serio el camino. El Señor, mira, en cualquier momento viene. O a lo mejor viene antes por ti. O por mí. Pero, ¿cómo estás delante de Él? ¿Cómo estamos? Medita si tu conducta es en justicia. Si Él viene, te irás. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Donde no te ven, donde no nos ven. ¿Qué estás practicando? Esto no es un juego. Tú tienes que tomar en serio el camino del Señor. Que no has avanzado en cierta área, pide ayuda. Para eso apareció el Hijo de Dios, dice. Para hacer ¿qué? Aquella cosa que te está estorbando. Aquella cosa que no le agrada a Dios. Pero tú tienes que querer. Tú tienes que desear la vida eterna. Tú tienes que desear la justicia de Dios, la palabra de Dios. Un cambio en tu vida. Hay muchas partes que hablan revestidos del nuevo hombre. Y lo sigue diciendo, mira. Porque ese es el mensaje en el 11 que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras, o sea, su justicia, eran malas. Y las de su hermano eran justas. Todo lo ¿qué es lo que lo hizo justo a Abel? Que él le ofreció de corazón a Dios lo mejor. ¿Sí me entiendes? Porque sus obras eran justas. Un justo va a ofrecerle lo mejor a Dios. Alguien que quiere, que de verdad entiende que en cualquier momento va a salir de esta tierra, va a dejar de existir en esta tierra y sabe que todo lo que posee, lo que tenga, no le servirá para nada. No va a poner su confianza en esas cosas. Aunque Dios se las dé, su confianza no estará en esas cosas. Pero tristemente la mayoría tiene su confianza en las cosas terrenales, en las cosas que perecen, en las cosas que ahora son y mañana dejan de ser. Y por esa causa muchos se están desviando, se están perdiendo. Y se llaman cristianos. Pero allá en el infierno va a haber cristianos católicos, apostólicos, va a haber de todas las religiones. Porque muchos son los llamados. Pero solamente pocos van a ser escogidos. Los que de verdad aceptaron hacer la justicia de Dios. Los que de verdad aceptaron ser renovados. Los que en verdad desearon nacer de nuevo. Los que de verdad aceptaron la palabra de Dios. Esos son los que la van a hacer. Medítalo. Aquella cosa que le gusta mucho a tu carne tienes que dejarla. Aquella cosa que tú te has deleitado aún en tu silencio, no hace otra cosa más que estorbarte para obtener esta salvación. Porque no practicas justicia, practicas la injusticia de Dios. ¿Sí entiendes? Abre tu Biblia, aquí atrásito, en el libro de Hebreos, por favor. Ya te lo sabes de memoria. En el capítulo 2. Esfuérzate, hermano, hermana. La verdad vale la pena. Pídele a Dios. Mira, no crees que tú eres el único. Todos tenemos que estar suplicando al Señor. Todos tenemos que, aún nosotros. Yo le pido al Señor que me ayude. Que mi conducta sea recta, que me ayude. Que mi comportamiento sea recto.
¿De qué va a servir todo el tiempo estar aquí y luego al rato perdernos? Toma la decisión, tomemos la decisión de hacer las cosas bien. Nos vamos a ir de aquí. ¿De qué va a servir satisfacer tu carne? ¿De qué te va a servir? Para nada, al contrario, te va a dañar, te va a mandar al infierno. Mira, el 2:1 dice de Hebreos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando dice esta palabra, que por tanto es necesario, está pidiendo algo. Es necesario, o sea que no es algo que puedes verlo como juego, ignorándolo. Es necesario que con más diligencia, o sea que pongas más empeño, más deseo, más cuidado en esto. Atendamos, dice, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que no te descuides. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3, ¿qué dice, hermano? A ver, espérenme, hermano, yo me que ya están todos muy tristes. O se cansaron ya. Yo se los voy a leer, hermanos. Por favor, pongan atención. Ya te acabaron las fuerzas. Deberías tener más fuerzas. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Escaparemos nosotros si la descuidamos? No. Esto es algo serio. Si tu justicia, medita si tu justicia es conforme a la que Dios nos pide, vas bien. Pero si la que tú le llamas justicia, pero no es como Dios dice, vamos mal. ¿Sí entiendes? Necesitamos entender, hermanos, que si no nacemos de nuevo, no la vamos a hacer. Mira, en el capítulo 4 de Efesios. Versículo 20 en adelante. Lo tienes. Efesios 4:20 dice: mas vosotros habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad, ¿qué dice? Si en verdad lo escuchaste. Hermano, cuando tú escuchas esta palabra, es a Jesús al que escuchas. No es al pastor. Porque lo que habla el pastor es la palabra de Jesús. Y si tú no quieres estar enseñado por esta palabra, ¿cómo tú vas a aprender la justicia? ¿Cómo vas a ser renovado? Mira, si en verdad, dice el 21, le habéis oído, habéis sido enseñado, y habéis sido por él enseñado, conforme a qué, hermano, a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, sigan practicando lo que les guste. ¿Eso dice? No. Tienes que sacarlo. Tenemos que sacarlo. Despojaos, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea que aquí ya no importa si eras esto o esto otro. Tienes que sacarlo. Aquí importa lo que Jesús dice. Si es que anhelas la salvación, si es que anhelas la rectitud, si es que anhelas la justicia. Porque si estas cosas, hermano, no las aplicamos, no va a ser renovado nuestra conducta. ¿Y cómo vamos a hacerla? ¿Cómo vamos a ser salvos? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Sí, ahorita te sientes a gusto, pero son engañosos. No te van a llevar a la salvación. Te prometen que estás contento y tu carne contenta, pero son deseos engañosos. Solamente te sirven para corromperte, para ensuciarte. Dice 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que trabajar para que nuestra mente sea como la de nuestro Señor Jesús. Tienes que haber una renovación de mentalidad. Todo lo que tú pensabas y lo que tú eras, tienes que sacarlo y meterlo lo de Jesús. El pensamiento de Jesús, la palabra de Jesús. ¿Sí me entiendes? Y vestidos, ¿qué dice? De nuevo hombre, creado según
¿Dios en qué? En la justicia y otra cosa. Y la santidad de la verdad. ¿Sí me entiendes? Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y podemos seguir leyendo. Hay más capítulos y versículos, pero una cosa, hermano. La preocupación mía, mira, yo veo los jóvenes. Veo la conducta. Nuestros hijos. Necesitamos estar orando, pero también necesitamos estar practicando. Como padres. La justicia de Dios. Necesitamos esforzarnos y pedirle a Dios que nos ayude. Que nos perfeccione. Que nos ayude, que nos dé ese dominio propio, esa fortaleza. Que nos podamos de verdad fortalecer en Dios y en el poder de su fuerza, como dice en el libro de Efesios. Para poder hacer la voluntad de Él. Para estar firmes. Para practicar la justicia y la santidad. Porque de otra manera no la vamos a hacer. ¿Sí entiendes? No te engañes, hermano, hermana. Analízate. ¿Cómo estamos? ¿Estamos caminando, siendo transformados de verdad por Jesús? ¿O nada más en los servicios? Y cuando no estás en los servicios, ¿qué haces allá en tu trabajo? ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué haces fuera? Donde nadie te ve, pero que Dios te está viendo. ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué practicas? Medítalo, hermano, hermana. Lo que el Dios nuestro nos está ofreciendo, nos está invitando es a que haya un cambio en nosotros, porque Él quiere que nosotros estemos allá con Él. Pero el que no se quiere esforzar a esto, Jesús le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y eso no es nada más para ellos, es para ti y para mí. Entrar en la puerta angosta necesitamos dejar aquellas cosas que son injustas, que no son justicia. Porque acuérdate que el que practica la injusticia, ¿de quién es? Es del diablo. El que practica la justicia es de Dios. Yo te voy a dejar con este mensaje, hermano, este consejo. No te vayas. Y al rato estés haciendo como que no oídes nada. Esfuérzate, hermano, hermana. La intención es de no perder nuestro tiempo aquí. Un día ya no estaremos. Y si Dios nos lo permite y nos esforzamos, un día ya vamos a estar. Pues no juguemos a la iglesita. Que el Señor te bendiga.